La religión mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, tuvo su comienzo el 6 de abril de 1830, bajo el liderazgo de José Smith. En 1820, José Smith afirmó haber tenido una visión conocida como la primera visión. Durante esta experiencia, dijo haberse encontrado con Dios el Padre y Jesucristo en una arboleda cerca de su hogar en Nueva York. En respuesta a una pregunta sobre cuál iglesia unirse, según su relato, Dios y Jesucristo le aconsejaron no unirse a ninguna iglesia existente, afirmando que la plenitud del Evangelio sería restaurada a través de él en el futuro. Posteriormente, en 1823, José Smith relató que un ángel llamado Moroni se le apareció repetidamente y le enseñó sobre unas planchas de oro que contenían un registro antiguo de los habitantes de América. Estas planchas, finalmente convertidas en el Libro del Mormón, estaban enterradas en una colina cercana. José Smith dijo que tradujo el Libro de Mormón de un idioma antiguo llamado egipcio reformado, utilizando las planchas de oro que le dio Moroni. Los mormones consideran el Libro de Mormón como otro testimonio sobre Jesucristo que complementa la Biblia. Según el relato mormón, José Smith y Oliver Cowdery recibieron la visita de Juan el Bautista en el año de 1829, quien les confirió el sacerdocio arónico y les ordenó al sacerdocio menor. Más tarde, según el relato mormón, Pedro, Santiago y Juan se les aparecieron y les confirieron el sacerdocio de Melquisedec. Una crítica común al mormonismo es que presenta enseñanzas que contradicen, alteran o amplían lo que se encuentra en la Biblia. Para los cristianos, la Biblia se considera verdadera y suficiente como la palabra de Dios. Creer y confiar en Dios implica creer en lo que Él ha revelado en su palabra. La Biblia misma afirma que toda escritura es inspirada por Dios, lo que significa que proviene directamente de Él. Los mormones creen en 4 fuentes de palabras divinamente inspiradas, a diferencia de una sola como se cree normalmente en el cristianismo. Los mormones creen en la Biblia como una fuente de palabras divinamente inspiradas, siempre y cuando esté traducida correctamente según su entendimiento. Sin embargo, no siempre especifican cuáles son los versos que consideran incorrectamente traducidos. La Biblia es una parte importante de su creencia, aunque no la única. Además de la Biblia, los mormones consideran el Libro de Mormón como otra fuente de palabras divinamente inspiradas. Este libro fue traducido por José Smith y publicado en el año de 1830. Smith afirmó que es el libro más correcto del mundo y que siguiendo sus preceptos, una persona puede acercarse más a Dios que cualquier otro libro. Los mormones ven el Libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo que complementa y clarifica las enseñanzas de la Biblia. Doctrina y Convenios es otra fuente de palabras divinamente inspirada para los mormones. Este libro es considerado escritura por ellos y contiene una colección de modernas revelaciones sobre la Iglesia de Jesucristo, tal como ha sido restaurada. Es una guía espiritual y doctrinal para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Finalmente, la perla del gran precio completa las 4 fuentes de palabras divinamente inspirada para los mormones. Este texto es considerado aclarador de doctrinas y enseñanzas que faltan en la Biblia, según su interpretación. Además, añade información adicional acerca de la creación del mundo y otros temas relevantes para su fe. Los textos de Gálatas, capítulo 1, verso 8 y 9, y Primera de Corintios 4, verso 6, presentan una contradicción con respecto a las enseñanzas mormonas. En Gálatas se advierte claramente contra recibir o predicar un evangelio diferente, incluso si proviene de un ángel. Esto sugiere que la revelación divina ya se ha completado y que no debe añadirse nada nuevo al evangelio predicado por los apóstoles. De manera similar, en Primera de Corintios se exhorta a no ir más allá de lo que está escrito, lo que implica una advertencia contra añadir nuevas doctrinas o revelaciones que no estén respaldadas por las escrituras existentes.
Estos pasajes de la Biblia contradicen las enseñanzas mormonas al enfatizar la importancia de no añadir nuevas revelaciones o doctrinas. Esto resalta la suficiencia y autoridad de las Escrituras como la única fuente de verdad divina para los cristianos. Es crucial basar nuestra fe en lo que ya está establecido en la palabra de Dios, en lugar de depender de revelaciones o enseñanzas adicionales que carecen de respaldo bíblico. Los mormones tienen creencias particulares sobre Dios que difieren de las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, creen que Dios no siempre ha sido el ser supremo del universo, sino que alcanzó ese estatus a través de una vida justa y esfuerzo persistente. También creen que Dios el Padre tiene un cuerpo físico similar al de un hombre. En contraste, la fe cristiana se basa en la enseñanza de que hay un solo y verdadero Dios, quien siempre ha existido y siempre existirá. La Biblia deja claro que Dios no fue creado y Él es el creador de todas las cosas. Además, Dios el Padre no es un ser humano, ni nunca lo ha sido. Él es un espíritu y como tal no tiene cuerpo de carne y hueso. Los mormones creen que después de la muerte, las almas van al mundo de los espíritus. Aquellos que han vivido vidas justas y han aceptado el Evangelio de Jesucristo irán al paraíso, una parte del mundo de los espíritus, donde estarán en un estado de paz y felicidad. Aquellos que han rechazado el Evangelio o han vivido vidas pecaminosas irán a la prisión de los espíritus, también conocido como un castigo temporal. Allí tendrán la oportunidad de arrepentirse y aceptar el Evangelio. De igual manera, los mormones creen que después de la resurrección y del juicio final, las personas experimentarán diferentes destinos según sus acciones y creencias durante su vida terrenal y en el mundo de los espíritus. En primer lugar, hay dos tipos de resurrección. La primera resurrección, reservada para aquellos que han vivido justamente y ocurre al inicio del milenio, y la segunda resurrección para los demás que serán resucitados después del milenio. Después de la resurrección, todos serán juzgados por Jesucristo según sus obras, intenciones y la luz que hayan recibido en la vida. Basado en este juicio, las personas serán asignadas a uno de los 3 grados de gloria. El reino celestial para aquellos que han abrazado plenamente el Evangelio y han vivido vidas rectas y fieles. El reino terrenal para aquellos que han sido honorables, pero no han aceptado completamente el Evangelio. Y el reino celestial para aquellos que no aceptaron el Evangelio, pero se arrepintieron y lo aceptaron en el mundo de los espíritus. Por otro lado, están los hijos de perdición, aquellos que conocieron plenamente a Dios, pero lo rechazaron y se rebelaron conscientemente contra Él. Se considera que estos individuos sufrirán la perdición y serán arrojados a las tinieblas exteriores, experimentando un estado de sufrimiento eterno y completa separación de la presencia de Dios. La doctrina de los mormones va en contra de lo que la Biblia enseña, ya que la enseñanza bíblica sobre la vida después de la muerte es clara y directa. Dependiendo de nuestra fe en Jesucristo, enfrentamos diferentes destinos. Después de la muerte, los creyentes van al cielo, donde están con el Señor. La Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8, que estar ausente de nuestros cuerpos significa estar con el Señor. Además, cuando Jesús regrese, recibiremos nuevos cuerpos, según 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 y 54. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra para nosotros, según Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Por otro lado, los incrédulos son enviados a la condenación o al lugar de los muertos. Esto se ilustra en Lucas capítulo 16, verso 22 y 23. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 15, se menciona un lago de fuego eterno donde los incrédulos serán arrojados. En Mateo capítulo 10, verso 28, Jesús dijo: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el Gehenna. El mensaje de Jesús en Mateo 10, 28
contradice directamente la enseñanza mormona sobre la naturaleza del castigo después de la muerte, ya que Jesús habla de un castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios, mientras que los mormones enseñan una visión diferente de ese castigo y del juicio final. Es importante destacar que la Biblia enfatiza que no habrá una segunda oportunidad para redención después de la muerte, como se menciona en Hebreos capítulo 9, verso 27. Esto significa que es crucial tomar decisiones de fe en esta vida, ya que nuestra eternidad está determinada por esas decisiones. Los mormones creen que Jesús es un Dios y que los seres humanos también tienen el potencial de llegar a ser dioses. Sin embargo, la creencia cristiana tradicional sostiene que solo Dios es completamente santo y que solo a través de la fe en Él podemos ser considerados santos ante Dios. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, como se menciona en Juan capítulo 3, verso 16. Él es el único que ha vivido una vida sin pecado y ahora ocupa el lugar más alto en el cielo. Jesús y Dios son uno en esencia, como se describe en Juan capítulo 1, verso 1-8 y capítulo 8, verso 56. Jesús se sacrificó por nosotros y fue resucitado por Dios, y un día todos reconocerán su señorío. Jesús enseñó que es imposible alcanzar el cielo por nuestras propias obras. Solo a través de la fe en Él es posible. Aunque muchos no crean en Él, como se menciona en Mateo capítulo 7, verso 13, debemos seguir el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, pero gracias al amor y la gracia infinita de Dios, tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos percibir que la doctrina mormona difiere de las enseñanzas bíblicas al observar aspectos como la práctica pasada de la poligamia, la creencia en que los seres humanos pueden convertirse en dioses y la aceptación de escritos adicionales como escrituras, lo cual contradice la unidad y autoridad de la Biblia en la fe cristiana tradicional. La salvación se logra solo al conocer a Dios y a Jesús, como lo afirma Juan capítulo 17, verso 3. No es algo que ganemos por nuestras acciones, sino que viene por la fe, como se menciona en Romanos capítulo 1, verso 17 y capítulo 3, verso 28. Cuando tenemos esta fe, naturalmente queremos obedecer a Dios y nos sumergimos en su amor, pero esto no es un requisito para ser salvos, sino una consecuencia de la salvación. Todos, sin importar quiénes somos o lo que hayamos hecho, podemos recibir este regalo, como se explica en Romanos capítulo 3, verso 22. Hechos capítulo 4, verso 12, enfatiza que la salvación está disponible solo a través de Jesucristo y no a través de ninguna otra religión o nombre. Aunque los mormones puedan ser personas amables, es importante reconocer que su doctrina difiere de la enseñanza bíblica en aspectos claves sobre Dios, Jesucristo y la salvación. Es fundamental buscar la verdad y comprender la importancia de la fe en Cristo para nuestra salvación eterna.